Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados alumnos. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia correspondiente a la semana número 5. Ya estamos en nuestra semana de cierre. Remedios, bienvenida a nuestra última sesión. Gusto en Gracias, maestra. saludarte. Igualmente, Remedios, gracias. ¿Tenemos alguna duda con relación a las actividades de la semana 5? En la semana 5 los temas que estamos abordando son las relativas a las bases constitucionales relacionadas con lo que es el pago, la obligación de contribuir, las bases constitucionales del crédito, todo lo relativo a la administración pública. Tú me dices si las actividades ya las revisaste, si tienes alguna duda, alguna inquietud, Remedios. maestra, ahorita estoy con lo de la semana pasada. Ahorita no he recibido de esa semana, no he revisado esa semana, pero ya me estoy poniendo al corriente. Muchísimas gracias, Remedios. Gracias. Maestra. Muy bien. Bueno, pues recuerden que ya estamos en nuestra semana número 5, nuestra semana de cierre de la asignatura de temas selectos en fiscal. Entonces voy a proceder, Remedios, a compartirles su material que les va a servir de apoyo para las actividades que vamos a realizar esta semana. Bienvenida, Remedios, e iniciamos. Muchas gracias. A usted, maestra. Gracias. Muy bien, bueno, pues uno de los temas que vamos a abordar esta semana tiene que ver con las bases constitucionales del tributo de la obligación de contribuir. Para poder hablar de ello, primero que nada nos tendríamos que ir a hablar de lo que es la relación tributaria. Para ello, pues algunos de los temas que vamos a abordar dentro de este temario está lo que son la naturaleza, los elementos, es decir, los hechos generadores de este crédito fiscal, su nacimiento, los elementos subjetivos como son el sujeto activo, el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, la base del impuesto, los diferentes tipos de gravamen, así como sus obligaciones principales emanadas del mismo. En el artículo 31, fracción cuarta constitucional, recuerden que es el sustento para poder hablar de esta obligación de contribuir. El artículo 31, fracción cuarta, pues ha sido modificada constantemente. La última modificación tiene que ver en el siguiente aspecto. Entonces, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación. Hoy en día ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México, o del estado y municipio en el que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, quiere decir que en esta figura podemos destacar el sustento constitucional que nos habla de esta obligación de contribuir o de esta obligación de pagar. Dentro de esto, de este párrafo, fracción cuarta constitucional, podemos destacar entonces lo que es el concepto de contribución, la relación jurídica tributaria que se da entre el sujeto activo y sujeto pasivo, que en este caso estamos hablando que es la federación y el contribuyente, así como la obligación de contribuir. Los elementos de la obligación jurídica tributaria son sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el obligado, el que debe pagar, o sea, aquel a quien se le puede exigir jurídicamente el cumplimiento de la obligación, y el sujeto activo es el titular del derecho, es quien tiene la facultad jurídica de exigir el cumplimiento de la obligación al Estado. El objeto es lo que el acreedor puede exigir en este caso al deudor. Este objeto puede ser un hecho positivo, el que a su vez puede consistir en dar o hacer algo, o bien puede ser un hecho negativo consistente en no hacer algo. La causación de las contribuciones. ¿Cómo se causan las contribuciones en México? Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en el que ocurra. Y vamos a hablar de la obligación material o sustantiva, o la más importante, que es la obligación de pagar. Aquí se emanan los siguientes conceptos, que son nacimiento, es decir, los efectos del nacimiento, la extinción del hecho generador de crédito fiscal, la imposición del hecho generador del crédito fiscal. También hablamos que las dichas contribuciones se van a determinar conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero le van a ser aplicables las normas sobre el procedimiento que se expida con posterioridad. Aquí hablamos de las obligaciones de carácter formal o administrativas, es decir, el procedimiento para el pago o cobro de la contribución. Entonces, hablamos de dos tipos de obligaciones primarias, que es la material o sustantiva, que se extingue primariamente con el pago, o la obligación de carácter formal o administrativo. El hecho imponible o hecho generador
o hecho material realizado en la vida real. Su sustento está en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación y nos habla del nacimiento de la obligación, es decir, la identificación de obligaciones materiales o sustantivas y formales o administrativas, así como la aplicación de leyes vigentes al momento de la realización de la situación jurídica o de hecho, así como determinar el domicilio fiscal del contribuyente, la época de pago y su exigibilidad, así como el cómputo del plazo de prescripción y las sanciones que en su caso le son aplicables. La garantía constitucionalidad de la legalidad. Esta es una de las actividades que tiene que ver con los principios constitucionales. Uno de los más importantes es precisamente el principio de legalidad. Nulo un tributo ni lege. No hay tributo sin ley. La contribución legalmente alcanza con carácter obligatorio y de igualdad a todas las personas que se encuentran en la hipótesis de la norma. Consecuencia lógica del principio, ya que las disposiciones legales por su naturaleza pueden ser generales, abstractas e impersonales. La ley, tanto en su aspecto formal como en su aspecto material, debe determinar con exactitud los caracteres esenciales de la contribución. Los caracteres esenciales son sujeto, objeto, base, imponible, cuota o tarifa, época o lugar de pago. Ahora bien, hablemos de la relación jurídica tributaria. En primera instancia vamos a hablar de su definición, naturaleza, así como de sus elementos estructurales. Empecemos con la definición. ¿Qué es la relación jurídica tributaria? La relación jurídica tributaria es un vínculo, en este caso jurídico constitucional, por el medio del cual el Estado, es decir, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria, en su carácter de titular del poder tributario, asume el lugar del sujeto activo a fin de establecer, salvaguardando los derechos fundamentales que como seres humanos tenemos, es decir, las garantías individuales, a los particulares en su carácter de subordinados, un conjunto de obligaciones y deberes jurídicos, en los términos en que las leyes ordinarias le establezcan a fin de poder atender y sufragar el gasto público. Entonces, la relación jurídica es un vínculo jurídico constitucional. Recuerden, repito, que hablamos de las bases constitucionales del tributo, por el que el Estado en su carácter de titular del poder tributario, es decir, es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria, va a salvaguardar en todo caso los derechos fundamentales que como seres humanos tenemos al sujeto pasivo de la relación jurídica y al cual le va a imponer un conjunto de obligaciones y deberes jurídicos. Todos ellos tienen que estar contenidos en una ley. Nulo un tributo sin lege, principio de legalidad. No hay tributo si no está contenido en una ley, en este caso ordinaria, a fin de atender y sufragar el gasto público. Hablemos ahora de la naturaleza de la relación jurídica tributaria. Es un derecho público. La relación jurídica tributaria es un derecho público, que en este caso es semejante a la obligación de la deuda en materia civil, pero se distingue en este caso con relación al acreedor, ya que en este caso se determina de manera unilateral la deuda. Esta es una de las principales diferencias. Y se realiza el cobro del crédito por los actos, en este caso, que han sido ejecutados. Y persigue una finalidad, en este caso de carácter eminentemente público. Su fin es público. Entonces ya dijimos que se determina unilateralmente la deuda, se realiza el cobro de crédito por actos ejecutivos y es de carácter público. Utiliza medios exorbitantes para garantizar su pago. Eso es igual importantísimo. Por eso hablamos del PA, el procedimiento administrativo de ejecución. Su contenido, en este caso, no es solamente el pago, sino también trae aparejadas obligaciones accesorias o deberes jurídicos. También decimos que en este caso la relación jurídica tributaria es legal, ya que únicamente por ley se establece en este caso la relación tributaria, estableciéndose un vínculo personal, es decir, entre personas y no entre personas y cosas. Por eso hablamos del sujeto activo y sujeto pasivo. No es causal, no existe causa alguna que justifique una relación tributaria. Su único origen es la potestad tributaria del Estado que está expresando una ley. Recuerden que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra Carta Magna, es nuestra ley de leyes, es la ley suprema.
Por eso el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta es quien da la base o el sustento constitucional de la obligación de pago. Hablemos ahora de los elementos estructurales de la relación jurídica tributaria. Están el hecho generador del crédito fiscal o el hecho imponible. En este caso, hablemos también del objetivo. Por ejemplo, vamos a poner en el caso del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es en este caso el hecho generador? El obtener el ingreso. Anteriormente ya está abrogado el impuesto al activo. En este caso gravaba la posesión de los activos y el impuesto al valor agregado que ustedes ya vieron, recuerden que en este caso grava actos o actividades relativos a enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso goce temporal de bienes, así como la importación de bienes o servicios. Hablemos ahora de lo que es precisamente el elemento subjetivo. En el caso del elemento subjetivo vamos a encontrar en primera instancia al sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Puede ser de tres tipos: federación, estados y municipios. Y el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, que pueden ser personas físicas o personas morales nacionales. También pueden ser personas físicas y morales extranjeras, ya lo vimos. Recuerden que trabajamos en esta asignatura de temas selectos de fiscal el título quinto y el título sexto, que espero que recuerden ustedes que hablábamos en este caso del título quinto, de residentes en el extranjero con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, y el título sexto que nos hablaba de las entidades extranjeras y de las empresas multinacionales. Entonces aquí tenemos claros ejemplos de cómo ellos se convierten en sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria y en su caso también las unidades económicas. Y finalmente hablamos de lo que es la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, algunas razones por las que se adquiere son por no cumplir con alguna obligación formal, por realizar ciertos actos o actividades o por encontrarse en ciertas circunstancias. ¿Dónde vamos a encontrar tipificada la responsabilidad solidaria? En el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que los responsables solidarios por cumplir con una obligación pueden adquirir responsabilidad solidaria por alguno de los siguientes motivos y cuánto es el monto máximo de la responsabilidad. ¿Quiénes asuman responsabilidad solidaria? En primera instancia, quienes tengan la obligación de efectuar una retención. El motivo por el cual asumen esa responsabilidad solidaria es por no retener, y el monto máximo de su responsabilidad son las cantidades que no han sido retenidas y que tendrán que en su caso enterar. Quienes tengan la obligación de recaudar y no recauden, también tendrán la responsabilidad solidaria hasta por el monto de las cantidades no recaudadas. Quienes tengan la obligación de efectuar pagos provisionales a cuenta de terceros y no efectúen los referidos pagos, tendrán la responsabilidad solidaria por los pagos provisionales que no han sido efectuados. Las sociedades que inscriban a personas físicas o morales en el registro libro de acciones o partes sociales a socios accionistas. El motivo es por no efectuar la inscripción o registro sin comprobar si se pagó el impuesto por enajenación de acciones, hasta por el importe del impuesto causado por la enajenación de acciones. Este concepto de enajenación de acciones lo vamos a encontrar en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativo a las personas morales. La responsabilidad solidaria por realizar ciertos actos. Pueden adquirir también responsabilidad solidaria quienes adquieran negociaciones. Motivo por la adquisición de negociaciones. ¿Hasta cuánto es el monto de su responsabilidad solidaria? Hasta por el monto de las contribuciones causadas por la negociación con anterioridad a la adquisición hasta por el monto del valor de la misma, así como los representantes de personas residentes en el país por realizar actividades grabadas en nombre de personas no residentes en el país, así como las contribuciones que se causen por las actividades en las que estos intervengan. Quienes ejerzan la patria potestad o tutela, que ya hemos visto en asignaturas anteriores, quien puede adquirir la patria potestad o la tutela puede ser en este caso los padres, en el caso de los menores de edad, o en el caso de alguna persona que cuente con discapacidad física, en este caso, o motriz. Por ejemplo, ¿por qué motivo? Por ejercer la patria potestad o la tutela, hasta por cuánto es el monto de su responsabilidad solidaria.
por todas las contribuciones que tengan a cargo de su representado. También adquieren responsabilidad solitaria los legatarios y donatarios por recibir donaciones o legados. Recuerden que ahorita, desgraciadamente, está pues como un tema muy común o muy recurrente los famosos juicios sucesorios. Recuerden que en los juicios sucesorios se designan en algunos casos a los herederos o legatarios. Si estos no cumplen con esas obligaciones, pues nos tendrán obligados a responder hasta por el monto de las contribuciones causadas por los bienes legados o donados antes de efectuarse estas, hasta por el valor de dichos bienes. Quienes manifiesten de manera voluntaria el asumir una responsabilidad solidaria y manifiesten obviamente su voluntad hasta por el monto en que ellos se comprometan o que ellos manifiesten esa responsabilidad solidaria. Quienes para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes. ¿Por qué? Porque responden por garantizar el interés fiscal hasta por el monto del interés garantizado sin exceder los bienes en su caso dados en garantía. La responsabilidad solidaria en este caso por encontrarse en ciertas circunstancias o situaciones con relación al sujeto pasivo directo. Entonces aquí vamos a encontrar algunos ejemplos, los liquidadores y síndicos, cuando no presenten los avisos e informes relativos a la liquidación o los síndicos ya que han sido asignados, van a responder solidariamente hasta por el monto de las contribuciones a cargo de la sociedad que se encuentra en quiebre, en concurso mercantil o en liquidación, o las que se causen durante su gestión. También los directores, gerentes generales, administradores únicos de las sociedades mercantiles. ¿Por qué motivo? Por no inscribir a la sociedad, por no llevar la contabilidad de la sociedad o por ocultarla o destruirla, por no dar aviso oportuno a la sociedad de cambio de domicilio cuando haya sido iniciada una visita domiciliaria o un crédito fiscal, y van a responder hasta por el monto de las contribuciones que en su caso no hayan sido retenidas o que debieron pagarse durante su gestión únicamente en la parte no garantizada con los bienes de la sociedad. Entonces ahí tendrían que responder ellos también. Los socios o accionistas de las sociedades mercantiles, por no inscribir a la sociedad, por no inscribirse ellos. Recuerden que ahorita ya hay un registro de socios accionistas, que es importantísimo cumplirlo ante la autoridad fiscal, por no llevar la contabilidad de la sociedad o por ocultarlo o destruirla, por no dar aviso oportuno a la sociedad de cambio de domicilio cuando se haya iniciado una visita domiciliaria o notificado un crédito fiscal, hasta por cuánto van a responder, hasta por el monto de las contribuciones que hubiera causado la sociedad durante el tiempo en que fueron socios, únicamente por el crédito fiscal no garantizado por la sociedad, sin que su monto pueda exceder de su participación en la sociedad durante el mismo periodo. Los asociados de asociaciones en participación, por lo mismo, por no inscribir la asociación en participación, por no llevar la contabilidad de la asociación en participación, por no dar aviso oportuno, la asociación en participación de cambio de domicilio cuando se haya iniciado una visita domiciliaria o notificación de un crédito. Y también van a responder por el monto de las contribuciones causadas por las actividades realizadas por el asociante mediante la asociación en participación durante el periodo en el que los asociados o la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizado con bienes de la asociación en participación. Y aquí encontramos otro concepto importantísimo que es precisamente la responsabilidad solidaria. Muy bien, con este material damos por concluido lo que es las actividades de esta semana número 5. Remedios, vuelvo de nuevo a recordarles. En esta actividad número 5 ustedes tienen dos actividades que tienen que ver con las bases constitucionales relativas a la obligación de contribuir o de pagar, así como también tiene que ver con las bases constitucionales de crédito. Vamos a hablar un poquito sobre la administración pública federal, un tema importantísimo. Por ahí les puse unos links para que ustedes puedan trabajar estas actividades, independientemente que siempre les pido dos referencias adicionales para que ustedes investiguen y complementen sus actividades. Entonces, en esta semana ustedes tienen asignadas un resumen, un ensayo y finalmente lo que es el foro de participación, que espero que este material que presentamos y abordamos el día de hoy les sirva para poder entender aún más todavía
los temas que vamos a abordar en nuestra semana de cierre, que es nuestra semana número 5. Les invito a que me vayan cerrando todas sus actividades correspondientes de la semana 1 a la semana número 5. Ya estamos cerrando esta asignatura, que espero que haya sido muy provechosa para ustedes y que el temario abordado les sea de mucha utilidad en su ejercicio profesional. Remedios, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, estoy para escuchar. No, maestra, hasta el momento no. Gracias. Gracias, Remedios. Pues Remedios, como siempre, ha sido para mí un gusto haber compartido esta asignatura con ustedes, con este grupo. Ya estamos hablando de la 9ª generación, de la licenciatura en Administración y Contabilidad. Remedios, ha sido un gusto para mí estar compartiendo esta asignatura contigo. Gracias por acompañarme sesión a sesión y de verdad te agradezco el tiempo que tomas para poder estar en las actividades y estar participando en las mismas. Muchas gracias y pues que tengan una excelente semana. Bendiciones a todos ustedes. Cuídense mucho. Espero verles pronto y a concluir exitosamente nuestras actividades. Muchas gracias y gracias por acompañarme en esta sesión. Gracias, Remedios. Muchas gracias, maestra, por sus atenciones y agradecerle todo esto pues toda su enseñanza y de verdad es que le entiendo muy bien y para mí es un gusto estar, bueno, que usted sea nuestra asesora en esta materia. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Remedios. Muchísimas gracias. Bonito fin de semana. Cuídate mucho. Saludos, bendiciones y espero verles pronto. Gracias, Gracias Remedios. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Excelente semana. Cuídate mucho. Gracias.